¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y ya llegó ese día mágico, ese día espiritual, ese día de la simpatía por el demonio. Aunque estemos en cuarentena, el demonio no descansa, el poder no descansa. Renato Garín tampoco, y los saludamos, don Renato, modo cuarentena. ¿Cómo está, Fred? Renato, disculpe que me demore más de la cuenta, pero estoy tratando a la distancia ahora de tomar contacto con su espiritualidad. Sé que no es fácil. Freddy, yo siento sus energías claramente. Muy bien, Renato, porque sí, trataremos de hacer algo que me imagino... Siento toda su experiencia, Freddy, en la energía. Que no es poca. No es poca su energía, Freddy, su experiencia. Todo Renato, el camino recorrido, Freddy. Esta yo creo que a propósito de experiencia, ni Sultana, ni Zulma, nadie lo ha hecho. Vía telemática, pandémica. Vamos a tratar de en la distancia conectarnos con el poder, conectarlos también con esas cartas y ese destino del poder. ¿Lo lograremos, cree usted, don Renato? Freddy, estamos intentando, hemos conectado con diversas compañías de 5G para tener esta experiencia mística a través de las comunicaciones. Y además, Freddy, le cuento que estuvimos cerca de que no hubiera más oráculo. Porque hicieron una indicación en la ley de las elecciones para que los candidatos no pudieran estar en los programas de televisión haciendo cosas entretenidas como esta. Ve que los políticos son gente fome, pero gracias a Dios primó la cordura en esa institución sabia que es el Senado, ¿cierto, Freddy? Y aquí estamos haciendo el oráculo. Oiga, quedan esos resabios raros, ¿no? Era llamada ya la ley del oráculo, Freddy. Sí, ya hablaremos de esos resabios dictatoriales que andan dando vuelta, Renato, porque imagínense, no hubiésemos podido hacer más el oráculo. ¿Qué hacemos con nuestra simpatía por el demonio? Una opción era hacerlo desde el exilio, Freddy, en alguna embajada. Yo estaba ya sondeando algunas embajadas, estaba conversando con Tumbuctú, ¿cierto? Nigeria, Pakistán, naciones que tuvieran intereses de los nuestros, ¿cierto? Espirituales. Le había pedido un datito a Sánchez ya para fondearse, Renato. Sí, es que los ingleses están un poco cansados, Freddy, de recibir gente. Muy bien, Renato Garín. Entonces, con esta música, ¿no? La música de la simpatía por el demonio la vamos a hacer toda. Vamos a sacarle las cartas al poder. Voy a mostrar una pura carta. Y una carta nueva. Me perdió. Ya, esta. No sé si es nueva, pero por lo menos no la he visto, ¿ah? Esta. La rueda de la fortuna. Yo creo que nunca la hemos sacado acá, ¿o no? Renato Garín, acá. Muy bonita carta, Freddy. Oráculo. ¿Quién será la rueda de la carta? Fortuna? ¿Quién será? La dejamos ahí, porque antes usted va a hacer la carta astral, Renato. Si usted quiere, me lo presenta al personaje usted mismo. ¿De quién le va a mover todas sus casas? ¿Quién sería la carta astral de esta noche, telemática? Freddy, a petición del pueblo, amplio y profundo, que me escribe, que nos manda señales de humo, que nos regala incienso, nos han pedido que hagamos una cadena nacional, Freddy. Y la pregunta que usted me hace respecto de cuál es la carta astral de esta semana, Freddy, la va a contestar la subsecretaria Daza esa pregunta. No está la subsecretaria Daza, Freddy, así que vamos a tener que hacerlo con el ministro París, es la opción que me han pedido en la calle, Freddy, en todas partes, que quieren saber la verdad astrológica, Freddy, del hombre que tiene a cargo la pandemia. Enrique París. ¿Quién es este ministro de salud? Le sacamos entonces la carta astral al doctor Enrique París, según supe por ahí, ¿eh? Ahí está. Freddy. Ya. Enrique París. ¿Con qué casa comenzamos? Vamos a comenzar con Enrique París, Freddy, en su casa 1, en la casa de los orígenes directamente. Muy bien.
Freddy, su personalidad. ¿Quién es Enrique París? Enrique París en realidad, Freddy, no es Enrique París. ¿Ya? Él se llama Óscar Enrique. Y durante mucho tiempo en su juventud en Puerto Montt, según me cuentan, era más conocido como Óscar a como Enrique. Mira. ¿Ya? Es una transición de su adolescencia que él deja de llamarse Óscar y pasa a llamarse Enrique, que es su segundo nombre. Él se llama Óscar Enrique. ¿Ya? Perfecto. Y luego está el tema de si es París o París. ¿Ya? Porque Un tema París, determinante. un gran tema, porque París es la ciudad capital de Francia, ¿cierto? Y París es uno de los héroes griegos, ¿cierto? De la guerra de Troya. Exacto. Que le fue mal, digamos. Exacto, fue bastante mal, Freddy. Fue bastante mal, digamos, mal. perdió Sí. todo. Bueno, a las tiendas del retail en general está yendo bastante mal. Freddy, y ¿Ya? la configuración de personalidad de nuestro amigo Óscar Enrique París, sureño de Puerto Montt, está muy signada por el colegio al cual asiste. ¿Ya? Él asiste a un colegio jesuita en la ciudad de Puerto Montt, hoy día muy respetado ese colegio, que es el Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt. ¿Ya? Un colegio muy influyente. Javier. Sí, muy influyente, muy grande, muy bonito ahí en Puerto Montt, donde asisten las clases medias altas de Puerto Montt. Y ahí él tiene su primera educación desde la básica hasta cuarto medio, ¿no? Perdón, ¿de qué congregación estamos hablando? Porque los curas también se dividen mucho en congregaciones, ¿verdad? Estos son la vieja tradición jesuítica del sur. Ah, ¿no? Perfecto. Y esos siempre han sido curas más bien de izquierdas. Curas más bien de izquierdas en ese colegio. Sí, y este colegio es conocido como una especie de colegio progre, efectivamente, de las élites progre del sur, porque forma parte, ya hace como 25 años, de la red ignaciana de colegios. Entonces está conectado al Colegio San Ignacio, el tradicional del centro, y al Colegio San Ignacio del Bosque, ¿verdad?, de Santiago. Y eso no es menor. Usted sabe que esa es una red bien completa en Santiago, que también involucra a la Universidad Alberto Hurtado actualmente, ¿no? Mira, entonces son progres, por lo menos la Universidad Alberto Hurtado es una universidad más o menos progresista, ¿no? Y ese dato es bien importante, yo creo, Freddy, que es que Enrique París es un progre originalmente, ¿ya? Es un progre. Disculpe, para entenderlo también en este origen, esta casa 1, ¿qué me puede decir entonces de su familia? Porque clase media, media alta, que puede pagar un colegio privado allá. Bueno, el señor París y la señora Mancilla no eran tan adinerados como uno podría imaginarse, ¿ya? Porque en este colegio se aplica la política ignaciana, ¿ya? Que es que usted paga las matrículas en razón de sus posibilidades económicas. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Ahora, esa familia que estamos viendo ahí, padre, madre, el hermano mayor, su hermano, 2 hermanas y un hermano, él es el mayor, por si acaso, Enrique París, hay sí. dos hombres, 2 mujeres. El papá, tengo entendido que tenía una farmacia, ¿verdad? Era un farmacéutico que logró tener un buen pasar allá en Puerto Montt, ¿verdad? Y él y su mamá de orígenes chilotes. Exactamente. Más que una farmacia, es lo que usted antiguamente, yo creo que se acuerda, eran las antiguas boticas. Claro, por supuesto, las boticas. El padre tenía la botica París, ¿no? La botica París, que es de hecho todo un tema para él, ¿no? Porque los medicamentos lo acompañan durante toda su carrera, el estudio de los medicamentos, la toxicología y todos esos temas en los cuales él se mete mucho, ¿no? Después las colusiones también opina bastante. O sea, él tiene una formación bien farmacéutica de botica antigua. Oiga, contémosle a las nuevas generaciones, y además lo sabemos porque somos de campo los dos, las boticas, antes que llegaran estas cadenas y antes que llegaran las farmacéuticas, ¿no? Los laboratorios, se hacían muchos remedios ahí, en la misma claro, botica. En unas botellitas, ¿cierto? Claro, por supuesto, unas botellitas chiquitas. Y los antiguos ungüentos. Exacto, qué linda palabra, ungüento, con cremilla en la U. Exactamente, qué bonito tiempo, Freddy, que ya era otro Chile. Era cuando la U tenía puntitos arriba, antes ya no quedan palabras con la U con puntitos arriba. Bueno, y Enrique París, Freddy, ¿ya? Creció entonces entre ungüentos y boticas, y para moverme a la casa 4 le cuento que en el año 69 ¿ya? Ingresa a estudiar medicina a la Universidad Católica, siendo aceptado como uno de los mejores estudiantes de toda la admisión del año 69.
Ah, ya, o sea, toda esa cosa farmacéutica entonces lo fue formando como a él y a una hermana que también es médico, ¿ah? Una hermana de él. Exactamente. No, toda su familia está vinculada a la medicina por algún lado. Sí. Muy bien. Es Oiga, esta es interesante la que, foto, disculpe, ahí estaba mostrando la foto del anuario, ¿no? Así él, cuando le llamaban Kiko allá en el colegio. el Kiko Paris, efectivamente. Muy bien, entonces entra la Católica y ahí nos estamos trasladando a la Casa 4. Exactamente. ¿Por qué, don Renato? Porque el año 69, con 20 años recién cumplidos, él es del año 48, de septiembre del 48, es Virgo. Él ingresa a la Católica probablemente en el momento más convulsionado de la Católica, ¿no? Había pasado la toma del 67, ¿usted se acuerda? 67-68, claro. Muy convulsionado. El 69, ¿verdad? En plena campaña presidencial, Allende, Tomic, Alessandri. Y ahí llega nuestro amigo Chilote desde allá del sur, ¿cierto? Su pequeña botica de Puerto Montt, de su colegio jesuita, a instalarse a Santiago a estudiar medicina. Oiga, lo que dice usted es muy importante, porque el año 69, por ejemplo, la Católica dejaba de ser una universidad así tan abiertamente de derecha o tradicionalmente de derecha, lo siguió siendo, digamos, pero en esa época, cuando llegó el nuevo rector, el primer rector no cura, que llega a hacerse cargo ahí, Castillo Velasco, crea un festival de la canción, en el año 69, que se llama el Festival de la Nueva Canción Chilena, que gana Víctor Jara con Plegaria a un Labrador. Así que llega, como usted dice, en un momento muy convulsionado del Chile, de Santiago, pero también de la Universidad Católica, ¿no? Muy reformista. Entonces imagínese lo que fue para este personaje llegar solo desde el sur, en los años 60, a vivir a Santiago y toparse con todo esto, ¿no? Claro, exacto. Más menor. Y con una fuerza de la DC muy progresista e importante en ese momento, en pleno gobierno además terminando ya el gobierno del señor Frei Montalva, ¿no? Que había y el gremialismo germinando ya en la Pontificia Universidad Católica. Claro. ¿Y cómo se adecua él entonces ideológicamente? ¿Él tenía un acercamiento ya más a la DC como buen jesuita o no? De la época. No. Ya. No lo tenía. Él más bien es un joven retraído, con cierta inseguridad, yo le diría a Frei, en los temas políticos. Él no es un tema, él no adhiere a temas ideológicos, grandes narrativas, le cuesta ese tema a él. Él es un hombre más bien práctico. Él tiene una característica bien marcada, que él es muy meticuloso, ¿no? Así, Sí, yo diría que tiene una cierta obsesión, ¿no? Por los detalles, por la limpieza. ¿Verdad que los virgos son así en estas cartas astrales, don Renato? Sí, no todos los virgos, sino que él es virgo, pero no todo se explica por su carácter virgo, sino que también hay algo en él de sureño, yo diría, ¿no? Sí, mucho tiempo bajo la lluvia, ¿no? Muy familiar, muy... Y la antigua personalidad provinciana en los años 60, yo diría, ¿no? De jóvenes que llegan a Santiago y que les toca vivir todo este proceso que termina en el horror que termina, que yo creo que los marca definitivamente, ¿no? Él en realidad es una persona más bien retraída, que yo creo que le cuesta mucho expresar sus sentimientos, sus emociones, y cuando lo hace tiende a cometer errores en esa zona, digamos, ¿no? Es torpe con las emociones, yo diría, como que le cuesta, y me parece que se excede siempre en el tema emocional. Ya, o sea, es como un pequeño volcancito entonces, ¿no? O sea, como que guarda mucho y cuando de repente se exaspera, no sabe cómo hacerlo y termina siendo agresivo o termina enojándose con la prensa o diciendo cosas que después son muy extemporáneas, ¿no? Sobre todo dentro de la política, ¿no? O adulando excesivamente al presidente, por ejemplo. No, eso también le ocurre. O sea, pero se desborda emocionalmente. Como decimos en el campo, entonces, Renato, usted ya en Melipilla se pasa de pueblo. Exactamente. Enrique París se pasa de pueblo en lo emocional. Porque en lo otro, en los estudios, en todo eso, es muy meticuloso. Movámonos un poco a la Casa 4, que son sus orígenes más intelectuales, más de formación, ¿no? Perdón, a la Casa 3, a su comunicación. Perfecto. Ya, el origen entonces, me imagino, entra a estudiar biología a la Católica en un momento muy convulsionado, todavía no medicina, sino que biología. Claro, él hace primero esa preparación de biología. Claro, y además en un momento donde la juventud, toda la juventud, era un Chile dominado por la juventud, conducido por la juventud en general, un Chile donde había más jóvenes que viejos, ¿no? Muy distinto a lo que pasa ahora.
pero donde también había que tomar siempre partido por algo, ¿no? Era muy difícil en su momento quedarse al margen de un bando, o de un partido, o de algo, ¿no? O de una bandera, si usted quiere, ¿no, Renato? Por la polarización que se vivía en el mundo entero, pero también en el país. Así es, efectivamente, y en ese contexto llama mucho la atención que él se dedicara simplemente a estudiar, ¿no? Efectivamente es uno de los mejores estudiantes de su generación en la Católica. Después es estudiante de posgrado, ¿cierto? Se especializa en temas de pediatría, pero no se le ve vinculado ni a la oposición ni a la dictadura. En ningún momento, en los 70 ni en los 80. Oiga, para eso es interesante, ¿no? Es interesante porque hay que tener también igual una fuerza interior importante para no meterse en algo, porque todos tus compañeros, todo tu sistema, todo tu amigo, a lo mejor no sé si él tenía amigos, estaban en algo, estaban tomando, como le decía yo, una bandera de algo, y él ahí impávido entonces. Sí, bueno, aparte de los 80, como le cuento, los pasa él a mediados de los 80 en sus posgrados, ¿no? En Bélgica en particular, donde él estudia una especialización en pediatría, y luego en Estados Unidos, donde estudia toxicología en el tema de los medicamentos. Y los 70 los pasó en Chiloé, de vuelta. Eso le quería preguntar, porque bueno, llega el golpe, ¿no? Llega el 73, el estudiante, todavía me imagino todos los estudiantes son sacados de sus lugares de estudio por la dictadura, por los militares, son puestos en el suelo para ver, porque para la dictadura cualquier cabro joven con el pelo menos largo era un enemigo, ¿no? No distinguían de nada de nadie, aunque haya sido la católica, porque la católica, hablábamos, en esa época también era más progresista, fue la católica más progresista de toda la historia, ¿no? de la universidad. Probablemente. Sí, ahora la Facultad de Medicina no se caracterizó nunca por ser muy, muy puntúa, digamos, ¿no? Muy bien. Bueno, quiero saber, Renato, en estas cartas astral del señor Enrique París, ¿cómo fue su evolución política? ¿Cómo termina trabajando, por ejemplo, para la presidenta Bachelet, para el presidente Lago, su pelea con la democracia cristiana y puntualmente con la familia Frey? ¿A qué se debe? ¿Y cómo termina ahora trabajando para Sebastián Piñera? ¿Le parece que hagamos una pausa? Encantado, seguimos Freddy. sacándole las cartas al poder, el oráculo del poder, vía telemática, pero seguimos conectados espiritualmente, don Renato Garín. Una pausa y volvemos. Oiga, yo todo ahí, simpatía por el demonio, y usted sigue espiritual, don Renato. ¿Le es más fácil lograr la espiritualidad ahí en el nido de su hogar, ahí con el padrino detrás, ese cuadro ahí al lado medio Pollock que tiene? Sí, ahora tengo 4 gatos, Freddy, que hacen bastante difícil los desempeños telemáticos, pero hemos hecho un intento por irme domesticando a sus costumbres. Qué bueno, Renato. Oiga, me gusta ese mueble que tiene atrás, que es del siglo XIX, muy propio de las casas de campo. Mi abuelita tenía uno igual que ese. Notable, de madera de palo, como dicen en el campo, de madera de verdad. Y acá tengo un cuadro de Gonzalo Maldonado, pintor melipillano muy reconocido. Ah, sí, mire, qué influencias tenía. Yo le decía polos, pero le veo poca mancha en realidad. Es más. Es más surrealista, ¿cierto? Abstracto. Muy bien, muy bien. Y esos apliqués de atrás también, muy de campo del siglo XIX. Cuando quieran, lo invito acá a mi casa, Freddy. Le va a encantar. Yo llevo la parrilla. Sí, limpia por favor, esta vez sí. Renato, ¿en qué casa estamos de la carta astral del señor Óscar Enrique París? Mansilla con C, pero no con S, porque se inscribió mal su carta de nacimiento. Así es. Freddy, quiero moverme hacia la casa número 3, la comunicación de este sujeto hacia el mundo, hacia el exterior. Ya. Perfecto. Hay un hito muy interesante, porque veníamos conversando de este sujeto más bien aséptico de la política, ¿cierto? Que se recluye en el tema médico y en el estudio. Ya. Pero el año 92, en la Católica, funda el llamado CITUC, que es un centro que estudia la toxicología de los medicamentos, ¿ya? Y esa es su primera plataforma comunicacional. Esa institución todavía existe, es bien importante en la Católica hoy día. ¿Ya? Y al ser el vocero de esa institución, él toma un primer lugar, digamos, una plataforma donde hablar en los medios de comunicación, en la opinión pública, ¿no? De hecho, si uno hace una pequeña revisión, Enrique París aparece en los 90 ¿Ya? como un comentarista de los medicamentos falsificados, de los medicamentos falsos, de los medicamentos
siempre de los medicamentos. Su primera comunicación con los medios. Entonces viene ahí, dentro de la Católica, todo esto, ¿no? Una especie como de Marcelo Lagos con los terremotos, ya, él con los medicamentos. ¿Ya? Me quedó clarita la analogía. Y usted se lo busca, aparece en Televisión Nacional, en algunos programas de Televisión Nacional. Si usted se acuerda del Pase lo que pase. Claro. Karen Dogenbailer y Felipe Camiroaga, después Juliana Effelbein. Un clásico. Ahí aparece muy joven el doctor Enrique París, a nombre del CICTUC de la Católica, diciéndole: Felipe, Karen, mira estos medicamentos que están falsificados, tenga cuidado señora, tenga cuidado señor. Espérese, ¿cómo se explica usted, Renato, dentro de, por supuesto, de su dominio, ¿no? No estoy hablando de psiquiatría ni psicología, sino que de la carta astral de él, que sea una persona tan introvertida, con tantos problemas para el mundo exterior, y termina siendo muy seducido por los medios de comunicación masivos y estas apariciones en la tele? ¿Cómo se entiende eso, que podría ser una contradicción? Eso es bien interesante, porque las figuras grandes de la tele, como por ejemplo Don Francisco, siempre tienen estas historias como de ser medios retraídos, medios para adentro, pero que las luces de la televisión les sacan un personaje, ¿no? Y yo creo que Enrique París es un poco eso, ¿no? Que él fue creciendo en los medios de comunicación y fue limando esa inseguridad, limando esa falta de vocabulario que quizás tenía en algún momento al ser tan médico. Le costaba ese vocabulario más llano en los medios de comunicación, pero fue progresando mucho. O sea, si usted lo mira desde su inicio a él en los 90 hasta lo que llega a ser después, su progreso en los medios de comunicación es bien notable, su manejo, su estructura, ¿no? Cuando él dice, esa pregunta la contesta la subsecretaria, la contesta el subsecretario, es que ya él tenía un manejo desde el primer día, si usted se acuerda, ¿no? Claro. Ya, entonces este señor Enrique París comienza a ser un personaje televisivo y empieza a ser reconocido a partir de los 90, ¿verdad? Claro. Y él además empieza a tejer una red muy transversal de amistades, ¿no? Llega a ser amigo de no sé si amigo, pero a trabajar y tener buenas relaciones con Elia Molina del PPD, o la ahora diputado Juan Luis Castro, que fue presidente también del Colegio Médico. Así es, porque él se acerca al laísmo. Ya terminados los 90, comienzos los 2000, cuando Lago es presidente, él se acerca a ese mundo muy específicamente a través del Ministerio de Salud, donde es reclutado como asesor, primero un asesor externo y después una voz muy importante en el ministerio, con la doctora Michelle Bachelet como ministra. O sea, estas apariciones televisivas también le abrieron puertas incluso dentro del poder, ¿no? Exactamente. Oye, este caballero sabe harto, ¿por qué no lo traemos para acá? Y él nunca tuvo complicaciones ideológicas, ¿o no? En ese sentido, no. Es más práctico, parece. No, y además que en el mundo de la concertación él cayó por 3 vínculos. ¿Ya? Primero, porque lo veían mucho los medios de comunicación. Segundo, por el tema del CITUC de la Católica, que le dio redes académicos en la Católica, nada menos. Y tercero, porque él empieza a hacer redes con el Colegio Médico, ¿no? Claro. Él empieza a crecer dentro del Colegio Médico, él empieza a acercarse al Colegio Médico. Entonces son 3 vertientes que lo van colocando lentamente, ¿cierto? Después asesor también de Álvaro Erazo, cuando Álvaro Erazo es ministro. Construye, es decir, un perfil hasta que el año 2011 es electo presidente del Colegio Médico. Ya, y ahí comienza también, a partir del 2011, un divorcio importante. Se mostró muy, muy contrario al segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en su cargo también del Colegio Médico. Se empieza a distanciar fuertemente de la democracia cristiana. Y para esto, por favor, pongámonos en actitud de democracia cristiana. Él empieza a tener lazos distantes puntualmente con la familia Frey. Así es, Freddy. ¿Por qué cree usted, por qué nos explica eso? Porque ese quiebre con la familia Frey y el quiebre con la presidenta Bachelet lo empujan derechamente al piñerismo y termina siendo ministro de Piñera, ¿no? Ocurre, Freddy, que ya a mediados de su primer mandato, a este señor se le presenta la cuestión muy clave en la democracia cristiana, ¿ya?, sobre el asesinato o no, el magnicidio o no del expresidente Eduardo Frei, ¿no? ¿Ya? Eduardo Frei Montalva, ¿no? Y Enrique París cuestionó muchas veces esta tesis, ¿ya? Pese a que al principio se había mostrado favorable a la idea de Carmen Frei de perseguir la responsabilidad clínica de la Católica. Porque acuérdese usted que aquí está la responsabilidad clínica de la Católica involucrada, con Ignacio Sánchez dando declaraciones, ¿se acuerda usted?
Y como el bacheletismo se pliega fuertemente al intento de la familia Frey, y además como el bacheletismo no le da nunca una opción política de primera línea a Enrique París, él lentamente va haciendo un giro hacia la oposición al gobierno de Bachelet. Claro, porque recordemos que los médicos, el juez Madrid que llevaba la causa, Alejandro Madrid, que culpó a médicos de la Católica de haber falsificado los exámenes toxicológicos para demostrar, según estos médicos, que no había sido envenenado el presidente Frey, ¿no? Y París, que trabajaba, como usted dice, en ese laboratorio, apoyó la idea de la Católica, apoyó la versión de la Católica, encabezada por el rector Ignacio Sánchez, en la defensa de sus médicos, y además ahí él tiene una reunión con Ignacio Sánchez, París, ¿no? Y él da una entrevista y señala erróneamente, porque parece que malinterpretó al rector, que esos exámenes o esas pruebas médicas estaban guardadas en la Católica, o sea que no era así. Y ahí comienza entonces el divorcio, porque la familia Frey, sobre todo Carmen Frey, ¿no? Se cree hasta el momento, creía, no sé, por lo menos lo que señaló en la oportunidad, que la Católica estaba ocultando esto, ¿no? Esta verdad para ella de que estas pruebas demostraban lo contrario, que su papá había sido envenenado en la clínica Santa María, porque fue por una hernia al hiato y terminó muerto, ¿no? Una operación muy simple, muy sencilla. Exactamente. Y esto entonces va marcando el camino para que Enrique París se acerque hacia Apoquinto 3000, donde Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel ya hacia el año 2015 y 2016 lo comienzan a atraer, a llamar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Enrique París estaba muy bien evaluado en las encuestas. Entonces, como el juego se convirtió en buscar credibilidad, buscar sociedad civil, lo traen entonces al grupo de salud el programa de gobierno, del segundo gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Y acuérdese que todos nosotros, cuando se va a la derecha, dijimos, qué raro, porque este caballero siempre fue más o menos de izquierda. De hecho, cuando gana el colegio médico, lo gana con la lista de izquierda, que se oponía a la lista de derecha donde estaba su antiguo amigo Emilio Santelice, amigo de entre comillas, ¿no? Y apoyado por Mañalich, Santelice apoyado por Mañalich. Por lo tanto, era bien raro todo este cambio, ¿no? De haberse pasado al piñerismo, que lo vio como un puente para demostrar que el piñerismo era algo muy abierto, ¿no? Claro, y en paralelo él hace dos jugadas, ¿no? Porque se suma a Piñera por un lado, 2015-2016, pero a la vez hace una alianza con la otra mano, con Ana María Gasmuri, ¿no? Y la Fundación Daya. En el tema de la cannabis medicinal, ¿no? Y eso también lo coloca muy bien en las encuestas y en el mundo progre. Entonces fue muy astuto París, porque por un lado giró hacia el piñerismo, pero se mantuvo con causas muy populares, ¿no? Y de hecho ese tema, esa alianza con Ana María Gasmuri, si usted recuerda cuando hicimos la carta astral de Isquia Siches Pastén, es todo un tema dentro del colegio médico, ¿no? Porque ella revierte esa alianza, ¿no? Ah, claro, exacto. Y además París, ahora me estoy acordando, públicamente apoyó el aborto en 3 causales, que también le dio un giro como amplio. Ahora, él siempre tuvo hambre de poder entonces, porque quería ser presidente del colegio médico, pero también dicen, ¿no? La gente que ha hecho perfiles de él, que siempre quiso ser ministro de salud. Como usted bien lo dijo, quedó con una bala pasada cuando la presidenta Bachelet no nombra a él ministro de salud. ¿Cuál sería su casa 10 entonces, su ambición de poder? Su ambición en la casa 10, Freddy, es llevar la batuta, ser el hombre a cargo, ¿no? Ser el primogénito, recibir el mayorazgo, ¿no? Eso está marcado en su personalidad, muy sureño además, ¿no? El hombre a cargo, de la antigua sociedad patriarcal sureña chilena que todavía existe, ¿no? Y eso me parece a mí que lo grafica de cuerpo entero, ¿no? Que es que él hace un gran ascenso hacia el ministerio, ¿no? Y le ocurre un poco, Freddy, en este segundo gobierno del presidente Piñera, que es que en este ascenso hacia la cumbre, ¿cierto?, de ser ministro, le pasa un poco lo de Rodrigo Jordán con el doctor Purto, que es que cuando llega arriba estaba Santelices esperándolo. Porque Santelices, hombre más astuto y más de las élites que él, ya había leído dónde estaba el vínculo para ser ministro de Salud de Piñera. Ahora deje darle un dato que quiero que usted me lo analice también en este ascenso del señor París. Porque acuérdese que él, antes de que estallara la pandemia,
¿no? Y pensando incluso, yo creo que él iba a ser ministro de Salud de Piñera, él trabajaba en un alto puesto en la Clínica Las Condes. Llegó a ser directivo de la Clínica Las Condes antes de la pandemia. Por lo tanto, él se metió por la puerta ancha al piñerismo, ¿no? Ya sabemos bien los lazos que tiene el piñerismo con la Clínica Las Condes. Mañalich y el mismo presidente. Es porque la Clínica Las Condes, Freddy, es realmente la incubadora de las políticas de salud del piñerismo. Tanto Mañalich como Santelices han estado vinculados a la Clínica Las Condes, han sido accionistas, han sido directores, han sido médicos a cargo, ¿ya? La Clínica Las Condes es un gran emprendimiento de un grupo de médicos financiado por hombres de negocios como Sebastián Piñera, por ejemplo, y otros family office. Bueno, fueron socios con Mañalich, ambos de la Clínica Las Condes. Y Santelices también después compra acciones, ¿no? Porque Santelices también le ha ido bien. Y entonces en esta trenza de poder, Santelices llega antes que París, y por eso Santelices es ministro, esa es mi lectura, ¿no? En el fondo se coloca antes que París, pero Piñera, para no dejarlo sin nada a París, se da cuenta de la herida narcisa que le ha creado, ¿cierto? Creo yo. ¿Y dónde lo meten? Lo meten entonces al directorio de la Clínica Las Condes, ¿no? Exacto. Oiga, entonces estamos hablando de un Enrique París que dentro de esa personalidad que pareciera muy adusta, muy, como usted dice, de ensimismada, introvertida, tiene un hambre de poder importante, ¿no? Muy relevante. Una ambición de poder importante, ¿no? Sí, muy relevante. Yo creo que él tiene entonces esta característica, Freddy, que es una ambición, pero es una ambición que no conoce estrategias, sino que es una ambición más bien de intuiciones. Yo creo que él se mueve mucho por intuiciones, ¿no? Y cuando le falla esa brújula, empieza a colapsar, ¿no? Yo creo que en esta última etapa que le hemos conocido, estas últimas 3-4 semanas, ¿no? Hemos visto probablemente su peor versión pública, ¿no? Donde aquellas virtudes que nos aparecían tan prístinas y lúcidas al principio, ahora nos parecen muy fomes y aburridas, ¿no? Tiene que haber sido muy fuerte para él que Isquia Sichel le haya ganado la reelección del Colegio Médico, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso y tiene que ver también con que quien fuera ministro de Salud, fuera él o fuera cualquier otra persona, iba a tener que ser una especie de gerente de salud de Sebastián Piñera, porque la política de la pandemia, Freddy, no la conduce el Ministerio de Salud, la conduce Sebastián Piñera con el vicepresidente Megamente Larroulet. Oye, Renato, de todo esto que me ha contado, ¿no? De todas estas casas de Enrique París, yo tiendo a pensar que entonces está en un gran momento Enrique París, ¿no? Es un momento soñado, ministro de Salud, en medio de una pandemia. Quizás por eso entonces ese acto salamero, pero de uno que yo nunca había visto, que lo comentamos en su oportunidad, para que no lo saquen de este puesto, ¿no? Sería para él un dolor muy profundo que lo sacaran de un puesto que siempre quiso estar, y más encima con toda la vitrina que da esta pandemia para un puesto así. Exactamente, y él creo que se juega no solo esta cuestión personal, política de ser ministro, sino que además se juega su propia concepción como médico, ¿no? Porque él en el fondo se siente testeado en sus conocimientos, testeado en su doctrina, digámoslo así, más profunda, lo que él ha estudiado, todo el asunto, y cuando las cifras se le empiezan a ir de las manos, ¿ya? Sus reacciones tienden a cooperar muy poco con la situación, no sé, me doy a entender. Como que el manejo de crisis, la comunicación de crisis de riesgo, cuando hay días malos, a él no le resulta muy bien. Claro, cuando las cosas van bien, él está en su lugar de confort, surfea la ola, ¿cierto? Pero cuando las cosas van mal, ¿cierto? Y tiene que hacer un punto de prensa con el presidente o hacer punto de prensa de crisis, se excede emocionalmente. Esta es la clave. Sus emociones lo desbordan. Exacto. Yo quiero darle un punto a favor a él, que ha logrado lo que ha logrado, ¿no? Más allá de los cuestionamientos, si se pasa de un bando para otro, si es un tipo que sabe manejarse en las corrientes para llegar al poder. Es un tipo solitario, no tiene respaldo político. No sé si tiene familia, por ejemplo, no tiene una familia como no es un Frey, digamos, ¿no? Al parecer él es una persona bastante solitaria también en su vida privada. ¿Cómo ve usted el futuro de él, y qué podría surgir a partir de esto en su carrera política? ¿Hasta dónde podría llegar él sin este respaldo político detrás? Bueno, él es un outsider completamente de la élite, ¿no? Es un niño del sur, llegaba a la Católica, que llega a ser ministro en el fondo y que está siempre en redes de la élite, que yo creo que él no termina de comprender completamente, ¿ya? Sigue siendo un provinciano.
Por ende, yo anticiparía a Freddy que de no mediar un milagro a su favor, la carrera política de Enrique París terminará en el momento que deje la cartera de salud, sea más temprano o más tarde, pero no va a tener una candidatura a diputado o a senador. No va a ser Enrique Acorsi ni Jaime Mañalich. Perfecto, seguirá entonces con su labor de pediatra, dice usted, y de investigador. Muy probablemente. Muy bien, ahí está entonces, notable, la carta astral del actual ministro de Salud, Enrique París. Señor director, ¿le parece que con esta música, con esta simpatía por el demonio, comencemos a sacarle las cartas al poder? ¿Le parece, don Renato Garín? Freddy, bajo su propia responsabilidad, Freddy. Muy bien, oye, aquí tengo las cartas. Vamos a hacer esto, obviamente yo le voy a mostrar la carta y usted me va a decir qué carta, por qué salió esta carta, en quién estaba pensando usted, porque así de conectados estamos, Renato, así de conectados estamos. ¿Ah? Voy a sacar una carta acá, que es la carta que yo sé que a usted más le gusta. Nos concentramos, es difícil concentrarse a la distancia, pero vamos a hacer lo posible, ¿no? Inédito en la historia de la espiritualidad a distancia. Mire la carta que me salió, Renato. A ver, Freddy. El colgado o la colgada. ¿Quién sería Renato Garín esta semana en la política chilena? ¿La colgada o el colgado? Freddy, hay una colgada en la política chilena, Freddy. Una colgada. Sí, porque esta carta, Freddy, también conoce de cuota de género equiparada, Freddy. Muy bien, paritaria. Pasamos de colgado a colgada, Freddy, de semana en semana. Porque estamos deconstruidos en el oráculo del poder también, por Renato. Y esta semana, Freddy, en nuestro oráculo deconstruido, tenemos una ministra, Freddy, ¿ya? Que ha dejado su cargo, Freddy. Sin pena ni gloria, Freddy, un día miércoles a las 5 de la tarde, sin prensa, sin nada, dejó el Ministerio del Trabajo la ministra Saldívar. Muy bien, ahí está la colgada de la semana, la ahora ya ex ministra del Trabajo, la señora Saldívar. ¿Y por qué colgada? ¿Por qué es usted que quedó colgada? Freddy, porque ¿se acuerda usted de la reforma de pensiones? ¿Ha escuchado hablar de eso, la reforma de pensiones? Imagínense que yo entré a la Cámara de Diputados, me hablan de la reforma de pensiones, salí de la Cámara de Diputados y todavía no avanzaba. ¿Usted entró junto con Melero a la Cámara de Diputados? Imagínese, pues Freddy, yo soy de esa época, de 8 Chile, antes del estallido, y sigue ahí la reforma de pensiones. Bueno, y ella tenía a cargo esta tarea, Freddy, de sacar adelante la reforma del mundo de las pensiones. Y ahora fíjese que es tan terrible, Freddy, ¿ya? Que el vacío político del gobierno, Freddy, ha hecho que el presidente llene este lugar. Mucha gente pensaba, Freddy, que el nuevo ministro era Marcelo de Cachureo. Ya cuando lo vieron llegar a la moneda, dijo, Marcelo de Cachureo, quizás para darle más ánimo, toda la cuestión. No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Oiga, ¿será porque está congelado? El gobierno está congelado. Allá voy con mi idea, Freddy. Se hablaba de quizás Marcelo de Cachureo, se esperaba el gato Juanito, que está en el Partido Republicano, se esperaba el señor Lápiz, Freddy, que estaba haciéndole un paper al ministro del Olio. Freddy se estaba esperando, pero a todos los personajes de Cachureo, pero ¿ya? No era Marcelo de Cachureo, era Pato Melero, Freddy. Y Pato Melero, Freddy, ha interrumpido su octavo periodo legislativo, 8 veces diputado, para subir. Y como 10 años estuvo a cargo de una municipalidad por la dictadura, o sea, como 10 años. Claro, es un emprendedor, Freddy. Sí, está bien para el ministro del Trabajo. Y entonces este emprendedor, Freddy, Pato Melero, ¿ya? Está entonces por muy los bien. Próximos 9 meses, si es que dura, digamos, a cargo de la reforma de pensiones, Freddy, de este elefante blanco que hay que hacer avanzar. Yo quiero saber por qué se va finalmente la señora Saldívar, que hace rato que quería irse. ¿Por qué ponen a Melero? A más allá que no puede seguir con pega porque se le acaba su periodo y no puede reelegirse por ley. Quiero saber también varias cartas que hay acá. Por ejemplo, esta, la luna. ¿Por qué? Y este caballero, mire quién me vino a ver. Mire quién me vino a ver a la casa. Este flaco me vino a ver. El dilema de Hamlet.
en vivo y en directo. Hacemos una pausa y de manera inédita en la historia de la espiritualidad estamos sacándole las cartas al poder con don Renato Garín a distancia. Renato, siga concentrándose y volvemos. No sé si despertar Renato Garín me da lata cuando está tan concentrado. Renato. Freddy. Ok, ahí está. Hay mucha Oiga, energía Renato, dando vueltas, Freddy. es que estamos hablando de una carta que a usted le gusta mucho, la carta del colgado, que en esta época Sí. usted dijo, esta semana se la ganó una colgada, ¿no? La señora Sí. Saldívar, que salió arrancando hace rato, que salía arrancando el gobierno, pero ya salió, se fue, pero deja a Melero, y estamos viendo quién es este caballero Melero, ¿no? ¿Quién es este don Patricio Melero que está de hace 31 años ahí en la Cámara de Diputados? ¿Por qué nunca fue senador? Porque es de esas personalidades, así que ahí está bien. Claro, bueno, él nunca logró ser ascendido al rango de coronel dentro de la UDI, ¿no? Y eso nunca le permitió entonces concursar por una buena senaturía y salir de la Cámara de Diputados y pasar al Senado. Sí, Porque él en el fondo se vio apresado en la Cámara de Diputados, nunca logró crecer desde ahí. De hecho, cuando yo llegué, yo le dije, oye, Pato, tú que ya hay harto tiempo acá, 28 años, ¿dónde están los baños? Y me dijo, no sé, vengo recién llegando. O sea, el tipo recién se estaba acomodando a la institución y ahora lo sacan, Freddy, a ser ministro, y él inmediatamente dejó claro que dejaba atrás todo lo que había pasado en el Congreso. ¿Se dio cuenta que dijo eso, no? Claro. Oiga, nunca supo por qué se llamaba El Pensador. Nunca supo por qué se llamaba El Pensador. Hasta ¿por qué dicen El Pensador hasta cuando este hall? Muy bien, escuchémoslo, ¿no? Para saber quién es este caballero, por si no lo sabe, ¿no? Si no nunca lo vio en estos últimos 75 años ahí en el Parlamento. Ahí está. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar por esta reforma previsional. Finalmente el gobierno ha fracasado los intentos para llegar a un acuerdo. ¿Por qué podrían llegar a un acuerdo con usted al mando de la cartera del trabajo? Se le pregunto también porque han habido bastantes críticas a su nombramiento en el sentido de que usted se opuso a hartas leyes que iban en pro del trabajador. Una de ellas, por ejemplo, es reducir el horario laboral a 40 horas, también el postnatal de emergencia. ¿Qué tiene usted que en el fondo pueda llevar a cabo a que no fracase nuevamente esta reforma previsional y finalmente se vea la luz en el Congreso? Yo hoy día soy ministro del Trabajo y Previsión Social. Mi actuación en el Parlamento es una etapa superada y por consiguiente hoy día tengo un rol distinto. Ya llegó el hermano gemelo, entonces. A lo mejor llegó Marcelo de verdad, no él. No. Y Patricio Melero ha dejado atrás esta corta etapa en el Congreso y ahora asume con juventud y energía renovada este ministerio. Y aquí hay un giro político no menor, muy interesante, yo creo, Freddy, porque estamos viendo una especie de regreso a la generación de chacarillas, que si hubiera que escribir un ensayo yo le pondría de chacarillas a las mascarillas, ¿ya? Que por eso una idea para un ensayo se la regalo a Alberto Mayor. Sí, vamos a dejarlo, la dejó ahí, Si quiere escribirle a Alberto Mayor, se lo doy. Porque está la nueva generación de vuelta, digamos, ¿no? Renato. Esa nueva generación de Pinochet ahora está de vuelta, Freddy. Renato, la juventud que ve mucho este programa, ¿no? Y lo sigue a usted, por supuesto, más que a mí, la juventud chilena, digamos, se está preguntando qué es lo que es chacarilla, ¿no? Y tenemos imágenes para demostrar el acto más fascistoide o derechamente nazista que hizo la dictadura, y que es este homenaje a los 77. Ahí está la señora Gómez, que era una actriz, no, era una animadora de televisión nacional. Vigado, otro animador, toda la UDI, lo que ahora son los coroneles ahí en pleno subiendo a Chacarilla a rendirle homenaje al dictador con esa antorcha en la mano, ¿no? Y ahí está, mire, ahí está, ahí pasó raudamente. ¿Lo alcanzó a ver o no? Sí, ahí está el Pollo Fuente. Ahí está, señor Melero, ya estrenándose en las líderes de la política en este acto con Pinochet en Chacarilla, ¿no? Faltaron las suásticas, ¿no? Ahí en ese acto. Sí. Faltaba Catapulido nomás. Ahí está, mira, ahí está. Ahí congelado. Un referente. Ahí está con la mano, Ahí ya. Buen chaquetón.
de la generación entonces chacarilla de la UDI, que ahora está todo en el poder, los que ya serían coroneles, pero usted me dice que él, pese a que llegó a ser presidente de la UDI en un momento, ¿no? Sí, no, pero fue una presidencia instrumental ya. No le para prestaron superar ropa, el conflicto, si usted se acuerda, que ocurrió con Ernesto Silva. exacto, no le prestaron ropa para que fuera senador, no. No, es que la UDI tiene esa cosa, ¿no? Él nunca logró hacer ese ascenso social, ¿no? No se casó con ninguna prima de nadie, o sea, en fin, o sea, no tiene el hábitus, digamos, de la élite chilena, como sí lo tiene su hermano, por ejemplo, ¿no? Su hermano llegó a ser presidente de la Cámara de Comercio, y la primera reacción que hay de Manuel Melero es que él renuncia al cargo para no tener conflicto de interés con su hermano, ¿no? Exacto. Igual iba a dejarlo como en 2 semanas más, pero por eso prefirió renunciar antes, ¿no? El gesto republicano, Freddy, gesto ¿no? republicano de los Meleros. Y aquí Freddy se da algo muy interesante, porque el giro político, ¿cuál es? ¿Ya? La ministra Saldívar era ministra, ¿por qué? Porque es hija de Adolfo, y esto le abría entonces vínculos a la ADC. Obviamente sus enormes capacidades, su simpatía, una mujer muy inteligente y encantadora, realmente Ermita Saldívar, que se fue endureciendo con el tiempo, que se fue raspando, que fue perdiendo capacidad emocional, yo creo, y se fue hastiando de la política, Freddy. Yo la vi hastiada realmente a ella el último año. Ella pidió a gritos que la reemplazaran varias veces. Ella quiso salir en el cambio de gabinete del estallido social, si usted se acuerda. Después pidió salir en el cambio de gabinete que vino en diciembre, después pidió salir en el cambio de gabinete de enero, después pidió salir en el cambio de gabinete de febrero, después pidió salir en el cambio de gabinete de marzo, Freddy, y ahora sale finalmente en el cambio de gabinete de abril. Y ojalá que nos vuelva en el cambio de gabinete de mayo. Oiga, Renato, entonces la señora Saldívar, con esta cuna demócrata cristiana, no sé, aunque era de Adolfo Saldívar, que era de los llamados colorines que terminaron pasándose a la derecha, claro, antes que Mariana Elwin y antes que el resto, ella se sentía incómoda en este gobierno, se sentía incómoda perteneciendo a este gobierno. Yo creo que ella se sentía muy incómoda en el Congreso, Freddy. ¿Ya? Porque ella, que es una mujer de excelente familia, digámoslo así en términos chilenos, de muy buena situación económica, con muy buen perfil ¿ya? Profesional, se ve empantanada, se ve envuelta en esta reforma de pensiones, tironeada por todos lados y muy golpeada todos los días por el grupo de diputados y sobre todo de diputadas que están en las materias laborales, ¿no? Que la tenían de pushing por prácticamente todo el tiempo, ¿no? Y claro, entonces se le junta una serie de cuestiones que yo creo que le hacen un poco invivible el tema a ella en el Ministerio del Trabajo, y ella pide salir finalmente, y el giro político es que pasamos de una demócrata cristiana, ¿cierto?, hija de Adolfo, a un UDI, ¿cierto?, del ala de derecha de la UDI, ¿verdad? Lo que dejó muy disconforme a Renovación Nacional, porque Renovación Nacional pensaba que tenían ellos el mejor derecho a dirigir ese ministerio por la importancia que tiene el reforma de pensiones, ¿no? Claro, hay un guiño ahí a la derecha dura de poner un pinochetista y antitrabajador, anti-ley de trabajadores incompleto, ¿no? En estos 87 años que lleva la vida pública, ¿no? Porque, repitamos, ¿no? Siempre es bueno googlear. Melero trabajó directamente con la dictadura, fue puesto por la dictadura en cargos públicos también antes de la llegada de la democracia, cuando era muy joven. Entonces, ¿sabe quién creo yo que lo recomendó, Freddy? Megamente. Ah, sí, sigue roncando ahí. Es muy del perfil de Megamente. Quería tener el trabajo entonces y cuidando las leyes pro empresario. A un cancerbero. Alguien, además que se me ocurre que era una persona muy muñequeable, ¿no, Melero? Claro. Un tipo de luces propias, al menos no se ha visto públicamente. Un operador. En estos 30 años y 31 años que lleva de parlamentario, al menos no le conozco a él un gran discurso o una gran ley. Ni tampoco fue díscolo. Claro. Es un cuadro político. Sí, claro, muy titereteable, ¿no? Muy bien. Va a ser un hombre. A no ser que se haya confundido con Marcelo de Cachureo, Freddy, que también es la otra opción. Porque ahora empieza otro Melero. Claro. Muy bien, vámonos con otra carta, señor director. En este oráculo del poder le estamos sacando el destino. ¡Ah, no! La voy a mostrar nomás. Me gusta esta carta. La casa de Wifas, la torre, la casa de Dios, ¿dónde está incendiándose todo? Antes de eso, don Renato, quiero que se concentre nuevamente, porque esto va a ser difícil. Va a ser difícil porque no tenemos el calor de la bola del destino acá, pero sí podemos, al menos a la distancia, tratar de concentrarnos para saber quién está, qué dice, hacia dónde apunta, Renato, la bola del destino.
Quiere aparecer, pero no aparece, Renato. ¿Quién? ¿Quién está ahí adentro? Freddy, esta semana le traigo un mantra. ¿Ya? A la distancia, sí, el mantra. Que es un mantra, Freddy, clásico de la televisión chilena. Ah, ¿le gusta a usted eso, ah? Que yo creo uno de los grandes popes de la televisión chilena. ¿Ya? Soy un tipo tranquilo, tratando de no hacer mal, de ser buen amigo. Ya. Soy uno más, Soy uno de tantos, en busca de ser feliz de vez en cuando. Y con mi amor Ahí está, bien. me despierto, Oye, entre la oscuridad. Oye, entre esta y mañana de los grandes hits de Lucho Jara. Todavía no sé con cuál me quedo. Y con un golpe de suerte con mañana. Por Freddy. ¿Y por qué me trae a este ídolo de las multitudes acá, el oráculo del poder, don Renato, don Luis Jara? Bueno, primero Freddy porque es uno de mis referentes. Muy bien. ¿Ya? O sea, en la vida en general, digamos. Usted se ducha escuchando a Lucho Jara. Y el Sí. día se le despeja entero. Sí. Muy bien. Además que me parece que la televisión perdió mucho cuando se acabó esa dupla Diana Boloco-Lucho Jara. Sí, pero puede volver, igual puede Ojalá que en Vía X se haga el esfuerzo de tener a Lucho Jara y Diana Boloco. Podría nacer humanamente hablando en unos 20 años más. Freddy, esta bola con esta energía de Lucho Jara me ha mostrado un golpe de suerte. No le puedo creer. Sí. A ver. Porque luego de casi, Freddy, 4 meses de espera, una cantidad de trámites, Freddy, más trámite que el proceso de Kafka, larga la cuestión, para constituir la comisión investigadora de las triangulaciones y el caso Volcom. Oiga, que ha salido más complicado que pedir el bono de clase media. Oiga, Freddy, como la 75 requisitos. Bueno. Se han dado más vuelta que perro envenenado ustedes ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con eso que usted dejó ahí marchando? Lo que pasa es que constituir comisión investigadora está muy difícil, Freddy, en general. ¿Ya? Por el tema del COVID, por el tema de que hay un foco excesivo en el tema del sanitario, creo que en el Congreso. Entonces todo lo demás quedó congelado, ¿ya? Y hubo que esperar que se descongelara el acuerdo de que solo hubiera comisiones COVID en investigaciones, ¿ya? Y eso tuvo que pasar un tiempo. Y además había poca voluntad del sector oficialista Chile Vamos de que esta comisión realmente pasara a existir. ¿Por qué? Raro, ¿ah? Porque en las últimas 3 semanas aparecieron una serie de reportajes y prensa sobre el caso Enjoy. Y entonces se teme de que esta comisión Volcom sea otro escandalillo más que se agregue a la larga lista de escándalos financieros del presidente y la élite financiera chilena, ¿no? ¿Podría hacerme un resumen así rápido de qué es lo que sería esa comisión Volcom y por qué, en qué está entonces? A ver, Freddy, lo que estamos mirando ahí es el rol de las AGF, las administradoras generales de fondos, que sirven de, va a ser la metáfora de corredores de propiedades de las platas de la AFP, ¿cierto? Y hay una empresa llamada Volcom, cuyo representante legal hoy día es Pepo de Gregorio, ¿cierto? Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y ahí participó antes Sebastián Piñera Morel, y es socio, el hermano del gerente general de las AFP, el señor Larraín Ninat, ¿no? Que están conectados con la familia Ninat por un lado y con la familia Piñera por el otro, ¿cierto? Porque una de las señoras Ninat es casada con José Piñera, ¿no? Entonces esos vínculos dan origen a un escándalo, ¿cierto? En torno a esta GF Volcom, y eso explota después con el caso Felice y Forrado, ¿cierto? Y se forma esta comisión investigadora que busca establecer cómo funcionan las AGF, cuál es el rol de la superintendencia y dónde están esas plata invertidas, ¿no? Ya. Perfecto. Y entonces, ¿en qué está Volcom? ¿Para dónde cree usted que va a ir esto? ¿Qué dicen entonces el destino, cree usted? Freddy, lo primero que esta comisión tiene que definir es un presidente de la comisión. Ya. Y el presidente de la comisión iba a ser el diputado que formó la comisión, pero ese diputado ya no está. Está dedicado a la televisión. Está dedicado a sacar las cartas. Sí, que es un oficio mucho más noble, creo yo, ¿no? No, por supuesto. Y entonces, dado que hay un espacio vacío que tú llenarás, ¿cierto? Entre la línea del bien y la línea del mal, ¿cierto? Como cantaba ese gran referente Manuel Mijares, ¿cierto? Ha venido, Freddy, un golpe de suerte. ¿Ya? Para que se me caiga todo el carnet noventero. Y hay un diputado, Freddy, que le están cayendo todas las pelotas de gol.
¿En Es serio? impresionante, el Fernando Sampedri y la política chilena. Pelota de suelta que hay, adentro, gol de Sampedri. Le rebotan y gol. Le Oiga, pegan qué por envidia, acá, porque, por acá. oiga, la U contrata a la Ribey no le hace un gol a nadie. La Católica contrata a Sampedri y Sampedri hace este gol hasta los melones que le caen, gol de Sampedri. Nunca había hecho tantos goles. Y ese es del diputado Freddy Marco y la Vaca del Partido Socialista. Ah, nuevamente el señor y la vaca. Nuevamente, Freddy. Ya le cayó el premio de presidir Constitución con el apoyo de la abuela y ahora todo parece indicar, Freddy, que él ¿Ya? va a presidir la comisión investigadora de Volcom. Marco y Oiga. la Vaca, un golpe de suerte, está cambiando el tiempo perdido. Oiga, tiembla Paula Narváez, entonces, como la presidencia del PS, ¿ah? Sí, no, Marco y la Vaca. Marco y la Vaca es uno de los que viene fuerte. Y ahí Freddy se va a armar una dupla. Muy atento, ojo. ¿Ya? Porque ¿a quién cree usted que el PPD inscribió? Oiga, para los que no lo conocen, al señor y la vaca, ahí está. ¿no? Ajá, bueno. Tiene pinta de notario. Sí, po. El notario y la Vaca. Bueno, El notario y la vaca. va a haber una dupla muy interesante, Freddy. Porque ¿a quién cree ¿Ya? usted que inscribió el PPD en la comisión? ¿A quién? A Rodrigo González, el que investigó el caso en Joypo. Y entonces ahora se encuentra en esta comisión Marco y la Vaca por el PS y don Rodrigo González por el PPD. Y esa mezcla, Freddy, Xavi Iniesta, puede traer, Freddy, mucho caudal, porque el gobierno le teme tanto a Rodrigo González como a Marco y la Vaca, porque lo están viendo en acción. La dupla IG, ¿ah? La Sí. vaca González. Se viene. Sí. Canilla y Batistuta van a quedar chicos, Freddy. Oye, y súper ahí. Pero lo bueno es que son súper carismáticos los dos, ¿ah? Sí, son los dos bien notariales. Podrían hacer un buen programa televisivo. Sería más propósito entretenido de que Bolón Siesta con Lucho Central. Podría llamarse Siesta Central. Podrían Ahí ser está don con... Rodrigo. Claro. Muy bien. Ahí está el señor González, junto con el señor y la vaca. Se viene, ahí está la bola de cristal del señor Renato Garina, bola del destino. Vámonos con la siguiente carta, ya la habíamos anunciado, don Renato. Con esta simpatía por el demonio. ¿Te gusta esta carta? La casa de Wifas, casa del destino, casa de la torre, casa de Dios, no sé. ¿Quién está metido esta semana en la casa, en la torre? Freddy, en esta sección de stock disponible en Vía X Libre Expresión, suscríbanse a la campanita los que nos siguen por las redes sociales en YouTube. Ahí está. Hemos corrido muchos riesgos, Freddy, muchos riesgos realmente. No hemos hablado de cosas muy complejas. Ya, Hemos traído temas muy tabú, ¿cierto? muchos, demasiados. Y hoy vamos a correr nuevamente ese cerco, Freddy. Me gusta. Pesa su posición de C con esa Vamos a manos. hablar, Freddy, Prese, de vamos, lo que no, está ocurriendo. no lo vamos a hacer la medida de lo posible. No, vamos, Freddy. vamos a hacerlo más allá. Pero es bajo su responsabilidad, Freddy, porque aquí podemos terminar intervenidos por la PDI, nos pueden pinchar el teléfono, nos pueden amenazar, nos pueden denunciar, o sea, porque en esta casa de Wi-Fi, Freddy, está pasando de todo, o sea, todo. Renato, libre expresión, dele nomás. Nada menos que el Tribunal Constitucional de la República de Chile, Freddy, máxima institución política de este ordenamiento que tenemos hoy día en la Constitución. La tercera y cuarta cámara juntas. Y quinta también, Freddy. Quinta. Freddy, la presidenta María Luisa Abraham, recordemos, ex asesora del segundo piso, en la misma silla donde está hoy día Megamente la Roulette, ¿cierto? Exacto. Abogada de la Católica, ha sido denunciada, Freddy, por una serie de cuestiones muy graves. Primero, hay un sumario contra ella por acoso laboral contra funcionarios. Lo hablamos en el oráculo la semana pasada, ¿se acuerdan? Anduvo gritoneando, Freddy, parece que anduvo maltratando gente, sumario. Y en el contexto de ese sumario, Freddy, se le abre otro conflicto, que es que se destapa la olla, la caja de Pandora, ¿Ya? de que hubo unas diligencias de la PDI dentro del Tribunal Constitucional y de las oficinas de los jueces, los ministros, No le puedo creer. sin su autorización, y solamente la señora Abraham sabía. ¿Y por qué esa gente de la PDI estaría buqueteando cajones en el consejo? Es lo que se está investigando, Freddy. Eso serían parte, ¿verdad?, de estas medidas autoritarias no autorizadas que la señora Abraham habría desplegado dentro del tribunal.
Y recordemos que ella arrastra, Freddy, un viejo conflicto, ¿no? Desde que se apodera de la presidencia del tribunal, se le abre inmediatamente una oposición, ¿no? Los llamados VAR, los ministros Vázquez, Aróstica, ¿cierto? Y Romero. Por eso, claro, Y exacto. Romero. Y Romero, por eso VAR, ¿cierto? Y a eso se le agrega un cuarto Disculpe, disidente. a esos tres le dicen la bancada militar adentro del Exactamente. Pero es más conocido como el VAR, Claro. ¿ya? Porque usted sabe, está el árbitro, está la cámara de televisión y está el VAR, ¿cierto? Y al VAR, Freddy, se le agrega un cuarto disidente contra Abraham, que es Rodrigo Pica. Y Rodrigo Pica, en las últimas horas, ha denunciado fuerte amenaza en su contra y su familia, tanto integridad física como psicológica. Digamos que el ministro Rodrigo Pica está puesto ahí por la Corte Suprema, ¿no? Así es. Y él eso se le da- suma. Y eso le da mucho más legitimidad, me imagino, que alguien puesto ahí por coteo político como Letelier o como la señora Abraham, que la puso el presidente Piñera ahí. Claro, y recordemos que el ministro Pica es quien conduce la investigación en los sumarios internos. Y esto tiene, Freddy, varios capítulos anteriores. Acuérdese usted que Bram acusó a otros ministros de haber estado dilatando causas de derecho humano adrede, ¿no? Y por eso es que se le llama la bancada militar al VAR, Exacto. ¿ya? O sea, esto tiene, Freddy, una cantidad de conflictos internos que da para un oráculo completo del Tribunal Ahí está, Constitucional. ahí está el ministro Rodrigo Pica, que le enviamos Ahí como está. ciudadano todo nuestro no sé, Nuestro apoyo. fuerza, nuestro Sí, apoyo, y que- solidaridad, ¿no? Por Y lo que le está pida pasando. consejo a Jaime Belolio en otras materias, digamos, pero en el término político, Freddy, aquí el Tribunal Constitucional está quedando como chaleco de mono, literalmente. O sea, Pero es que es muy raro eso que me está eso que entra en la pediría a burguetear cajones. Y esto, Freddy- Que estarían siendo autorizados por la ministra a cargo, ¿no? La jefa, sin preguntarle al resto. y esto se filtra a través de la tercera, ojo, Ah, que otra trenza ya. otra trenza, ¿no? Las periodistas Eugenia Fernández, Leslie Ayala y otros que publican esta información. Claro, mira, quién filtra ya. Porque todo esto se filtra, y la tercera, digamos, tiene una línea editorial clara también, ¿no? Y Freddy, recordemos que los límites y los márgenes de la casa de WIFA, ¿cierto? Se van a Hablando de la redefinir. carta. Oiga, se está van- hablando de la carta, no está hablando Sí. del Tribunal Constitucional. No, también, que es que se va a redefinir dónde, en la Convención Constitucional, po. Hay que volver a discutir las reglas del TC, y si el TC está dando la hora en la prensa como lo está haciendo, Oiga, Renato, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque usted, me imagino que todo Melipilla y los alrededores lo van a elegir como constituyente, ¿no? Usted va como abogado, va a redactar esa carta constitucional nueva, chilena, esa nueva constitución. ¿Qué haría usted con el Tribunal Constitucional? ¿Tendría la figura esa o se lo pasaría a toda la Corte Suprema como lo hace Estados Unidos, por ejemplo? Freddy, esa pregunta la va a contestar el subsecretario Duñac. Yo, Va, no está el subsecretario Duñac, Freddy. usted No, está Freddy, como melero. yo soy parte de la idea de que el Tribunal Constitucional tiene que ser mínimo, en el sentido de que no puede tener el recurso de inaplicabilidad, eso tiene que estar en la Corte Suprema porque es judicial, y no Ya. puede tener un control preventivo de las leyes emanadas del Congreso. Puede existir como tribunal, pero a requisitos de parte, ¿no? Y con algunos requisitos bien establecidos, no este tribunal desbordado actualmente, ¿no? Lo que ocurre, Fred, es que el 2005, cuando se hace la reforma del agua a la Constitución, se le da esta suprapotestad al Tribunal Constitucional para establecerlo como garante de la institucionalidad y sacar de ese rol de garantes ¿a quién? A los militares. Entonces un poco el TC reemplaza a los militares en la Constitución en ese término de garantía constitucional de última ratio, ¿no? Y eso es Exacto. absurdo. Eso, claro. Oiga, siempre terminamos hablando o de Ponce Lerú o del agua en este programa. Van a pensar que es una persecución. No, tío Ricardo, tío Julio, no. No, por supuesto. Ya, muy bien, ahí está entonces la torre. Oiga, tremenda casa de WIFA, me refiero a la carta, ¿no? En el Tribunal Constitucional, nada menos, ¿ah? Nada menos. Ahí Muy se ve bien. cayendo Aróstica con la ministra Abraham. Perfecto. Vámonos entonces ahora con este viejo amigo que nos vino a visitar, señor director. Vámonos con el dilema de Hamlet. ¿Qué dilema traes hoy, muchachuelo? ¿Cuál es tu dilema? ¿Qué pasa por esa cabeza, por ese cráneo?
vacío aparentemente. ¿Qué ocurre? ¿Qué vientos se cuelan en el cráneo, en el dilema de Hamlet, don Renato Garín? Freddy, ser o no ser. He ahí la cuestión. ¿Invitar o no invitar a la abuela a las reuniones? ¿Y para qué la invitan si saben cómo se pone Freddy? Bonito dilema de la oposición en general, pero de la izquierda en particular, ¿no? Con la forma de ser a esta altura política de la diputada Pamela Giles, ¿no? Freddy, todos se preguntan qué hacer con Pamela Giles. El diario La Segunda le dedica 3 crónicas en una semana. El franchute Joañán del Cerveri del Grupo Lux y Canal 13 le dedica 4 o 5 tuiteos burlándose de ella, como si a la abuela le importara el franchute Joañán. Freddy Heraldoneta Muñoz paró la Heraldoneta, Freddy se paró ahí y dijo, no, esto sí es aceptable, Freddy. Gabriel Boric, Freddy también se puso muy serio, así dijo, no, esta cuestión tampoco, no. Todo Freddy, hablando. Oye, paréntesis, Gabriel Boric está bueno para escribir columnas en el Mercurio. Sí, yo creo que él y Agustín Esquella están ahí, Freddy, muy parejos, en columnas mercuriales. Usted sabe cómo es el progresismo chileno, ¿no? Siempre de la mano de los grandes grupos económicos. Muy bien. Oiga, Maldonado planchó como 3 camisas, no se vuelta en círculo por lo que había dicho también. Lo que pasa es que Maldonado quiere a la abuela dentro de la primaria, ¿no? Y de hecho la abuela, usted sabe que tiene tiendas de ropa, bastantes tiendas de ropa, entonces le regaló unas camisas a Maldonado. Unas camisas que le quedan bastante mejor, de hecho, y se preocupó un poco de su tenida y todo. Bueno, qué bueno. Freddy, entonces la pregunta de Hamlet es que, ¿qué hacen con Pamela Giles? Porque este niño Boric no quiere ir con Pamela Giles a primaria, el chiquillo Heraldo no quiere ir con primarias con Pamela Giles, pero otros sí quieren, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con ella? Es un factor de división, Freddy, es un factor de conflicto, y además está muy claro, de que hay una buena parte del pueblo de Chile que la idolatra, que la ama a esta señora. Exacto. Y entonces Oiga, la élite chilena está atrapada. recordemos por qué surgió el último impasse, ¿no? Entonces, con la diputada Pamela Giles, y explíqueme también qué significa todo esto que dijo ahí, saliendo del hemiciclo de la Cámara de Diputados. El diputado Candado Chino Chalpern acaba de señalar en el hemiciclo que yo debería inhabilitarme en relación al proyecto que estamos votando sobre la franja, supongo que haciendo referencia a que el abuelo, Pablo Maltés, es candidato a gobernador por la región metropolitana, cuestión que él no dice porque no es hombrecito, no lo dice claramente, ¿ya? Pero señala esto y yo quiero responderle al diputado Candado Chino Chalpern. Diputado Candado Chino Chalpern, ¿me escucha? Diputado Candado Chino Chalpern, imprímalo, abuelo gobernador, insolente, la abuela no se inhabilita. Oiga, se le cayó encima también el feminismo en redes sociales, porque habla de un... Y yo no entiendo ahí, ¿cómo lo lee usted eso de Candado Chino? ¿A qué se refiere? Porque podría ser algo medio homofóbico incluso eso, ¿no? Como también se dijo en redes sociales. Claro, lo que pasa es que este chiquillo Chalper, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, en el discurso que dio respecto al rechazo, famosamente en televisión, confundió los zapatos chinos con los candados chinos. Y desde ahí, Freddy, en el Congreso, un grupo de personas que teníamos mucho tiempo libre quizá, o que teníamos mal enfocado en la vida, Longton, yo y otros, lo molestábamos todo el día, digamos, y cada cosa que él decía, candado chino, ahí está candado chino. Esa cosa de colegio de hombre que tiene realmente el parlamento. Sí, ahí está imprimiendo a mi amigo Diego. Ahí y la está. abuela, que escuchaba todas estas bromas, tomó para sí el tema de candado chino, pero siempre fue una talla interna en el Congreso, nunca nadie salió a decirle candado Obvio. chino afuera a la prensa, ¿me entiendes? Solo Pamela Giles podría atreverse a eso. Freddy, todas las compañeras, compañeros, todos, Freddy, todos contra la abuela, Freddy. Oiga, sí, como le pegan. Y todos ahora, aprovecharon Chalper, oiga, ahí.
A Chalper le falta ahí le faltó calle, ¿no? Una cosa el zapato chino y otra cosa el candado chino, por muy chino que sean ambas cosas, digamos, ¿no? Claro. Entonces ahí le falta Ahora, calle. Freddy, también ¿Cómo lo lee usted lo de la abuela? ¿Cómo lo lee? ¿Le beneficia, no? ¿Usted en las claves de la política moderna? Ojo, que no pierde nada, yo creo ella. Ya. O sea, yo creo que nadie de sus seguidores más duros se va a sentir ofendido, va a decir, oh, Pamela Giles insultó a alguien o dijo algo feo. No. Yo creo que no. Yo creo que sí le puede traer costos porque Boric, sobre todo, y el PPD, la quieren sacar de la primaria. ¿Ya? Y Ciudadanos, el partido Andrés Velasco, ya sacó una carta diciendo que ellos no van ni a la esquina con Pamela Giles, digamos. A nadie le importó mucho eso, pero después al día siguiente todos los demás trataron también de hacer el punto contra Pamela, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo perjudicaría eso una potencial unión de la oposición? ¿O Pamela Giles realmente es una paria dentro de todo? Porque igual tiene arrastre, al menos sus llamados nietitos y nietitas en redes sociales son potentes y los maneja también con mucha inteligencia. O sea, maneja ella mucho lo comunicacional. Ella está primera en la mayoría de las encuestas, ¿ya? Ella está primera en la mayoría de las encuestas y eso la tiene muy bien colocada. Y también hay que decir del otro lado que Chalper también tiene mucha prensa y también está muy bien colocado en los medios de derecha. De hecho, si usted se fija, el día siguiente de la declaración de Pamela, el matinal Bienvenidos de Canal 13 comienza con Diego Chalper, Sergio Lago, Tonka Tomisic y Diego Chalper. O sea, yo encuentro, Freddy, que evidentemente es una cuestión que no puede suceder en la Casa Estudio. Oiga, por eso Diego te recomiendo, Freddy, que le compres una camisa a Carlos Maldonado en 3, 6 o 12 cuotas con tu CMR. Hay que decir que Diego Chalper es el regalón de gran empresariado, no Sí. casualidad en el Canal 13 del Luxich. Digo, por la cantidad de plata que le pusieron en su campaña, que es uno de los más donados, y lo ha demostrado como diputado, ¿no? Como ha defendido los intereses también del gran empresariado. Eso por un lado, ¿no? Por Diego Chalper, pero este encontronazo con Boric y lo que representa ahora Boric como precandidato presidencial, porque me imagino una cosa es Boric diputado y otra cosa cuando ya el Frente Amplio lo elige como su carta, ¿no? Le da un poder especial, me imagino. Está por verse, porque recordemos que él tiene que inscribirse todavía con las firmas. ¿Ya? Y falta que el Partido Comunes le dé el apoyo. ¿Ya? Por ende, todavía está muy débil esa candidatura y la abuela huele esa debilidad, ¿ya? Y él sabe que contra la abuela no puede. Entonces, él no se va a someter a una primaria contra la abuela. Oiga, siempre lo hemos dicho acá, ¿no? Más allá, pues, si podemos estar de acuerdo o no con los métodos, pero la inteligencia y la sapiencia política que tiene Pamela Giles, me imagino que trae de sus tiempos también de periodista del área política al Congreso, es notable, ¿no? Pero todo se juega en que ella logre amarrar un acuerdo con alguien, porque si no, si ella queda aislada y no logra concurrir una primaria, va a quedar en un zapato chino, ¿no? Que es que si ella va a la presidencial por fuera, rompe todo. Si va por fuera presidencial, por ende tiene que ir a una primaria, ¿no? Y para ir a la primaria tiene que tener un contendor, ¿no? Ahora, usted ha dicho acá... Si no va en un lado, tiene que ir en el otro. Usted ha dicho acá, y yo le encuentro razón en eso, que ella, su norte no es ir a una primaria presidencial, no, que su norte primero es apoyar, y lo hizo ya, a Pablo Maltés, lo puso ahí en el tapete, lo puso en el radar, en esta conferencia que hace, nombra a Pablo Maltés, al final no lo logra eso comunicacionalmente, y segundo, que quizás su gran ahora meta política es ser senadora por la región metropolitana, que algo no menor. Más que hacia allá apuntan todas las jugadas, Freddy. Claro, por eso quizás que... ¿Cómo es su relación con Jadwe? Jadwe no ha dicho nada al respecto, no le han preguntado nada al respecto. Bueno, Jadwe le corresponde todos los piropos a ella cada vez que pueden, digamos. Lo que sí ocurre es que hay una relación muy friccionada entre la bancada comunista y Pamela Giles. Ya Pamela Giles no tiene una buena relación con Carol Cariola, no tiene una buena relación con Camila Vallejo. Se relaciona más bien con Marisela Santibáñez, se relaciona más bien con el mundo de Guillermo Tellier, pero con la dirigencia política más joven le cuesta. El mundo millennial de izquierda en el Congreso no le tiene mucha cercanía a Pamela. Y ese mundo millennial está representado por el Frente Amplio y estas nuevas generaciones de la izquierda. Exactamente. Perfecto. Oiga, y el otro dilema importante a propósito de Hamlet, lo que está pasando en comunes, ¿no? Porque ¿qué hacen si apoyan a Boric o apoyan a Jadwe? ¿Qué cree usted? ¿En qué se van a definir? Porque Jadwe se la ha jugado entero por Karina Oliva como gobernadora por la región metropolitana.
Sí, bueno, en el Partido Comunes se está viviendo una pequeña crisis también a escala, ¿cierto?, de todo lo que está ocurriendo en el Frente Amplio, porque ellos tienen que definir la cuestión presidencial, Jadwe apoyando a Karina Oliva, por otro lado Boric levantándose contra Jadwe, Pamela jugando por fuera de eso, y además que se le imputa a Comunes el error ocurrido esta semana, Freddy, comunicacional con el tema de Concepción y la candidata alcaldesa Camila Polizzi, ¿no? Que le aparece la carta de la luna, ¿cierto?, esta semana al Frente Amplio, que es que en materia de aborto... Espera, que se me adelantó, pues, se me adelantó. Mire, aquí la tengo justo. Si quieren nos pasamos de carta. Oye, Freddy, ¿qué coincidencia usted la tenía ahí también? Pero que usted se adelanta al destino, Renato. Oh, Freddy. Tiene ya un grado impresionante ya de sabiduría. Freddy, esta carta... Está mutando. Esta carta nos muestra lo que está ocurriendo en el Partido Comunes, Freddy, en el Frente Amplio. ¿Ya? El dilema del crecimiento, el dilema nocturno del crecimiento, este cangrejito que tiene que salir de esas aguas cómodas de la zona de confort adolescente, ¿cierto?, y crecer hacia la adultez. ¿Ya? Pero esto, Freddy, se ve interrumpido por los escándalos, por los problemas, por los conflictos. Y vuelve a ocurrir otro esta semana en Concepción con la candidata alcaldesa Camila Polizzi con doble Z, quien era apoyada fuertemente. ¿Quién es ella? ¿Quién es esta candidata? Esta es una candidata, Freddy, que estaba marcando tercer lugar en la candidatura en Concepción. Alcaldía. Es convidada a un debate en CNN y allí se manifiesta en contra del aborto libre, pero a favor de las 3 causales. Y el video se viraliza intensamente, Freddy, y este video entonces trae como consecuencia la crisis en Comunes y en el Frente Amplio, que le quita el apoyo a Camila Polizzi. Ahí está la candidata, ella es la candidata. Camila, exactamente. Y a quien se le imputa este conflicto, este escandalillo, ¿cierto?, es al presidente de Comunes, Jorge Ramírez, ¿cierto?, que ha tenido ya varios encontronazos con la élite de RD y de Convergencia Social. Así que esa relación, Freddy, está muy tensa entre Comunes y sus socios del Frente Amplio. Ya, pero ¿qué tiene que ver ella entonces en esta luna? Porque ella es parte de esta luna. Porque ella, Freddy, fue inscrita por el Frente Amplio, ¿ya? Pero ahora le quitaron el apoyo. ¿Quién se lo quitó puntualmente dentro del Frente Amplio? Todo el Frente Amplio, completo. Incluyendo RD, desde RD a Comunes. Todos. Ya. Y de hecho ella apareció en la prensa santiaguina, hizo unas entrevistas bien largas y bien emocionales, donde cuenta que la llamaron para que se retractara desde el Frente Amplio, y que la fueron empujando hasta el punto de que tuvo que soltarse del apoyo del Frente Amplio en el fondo y quedó sola en su candidatura, ¿no? Lo que por supuesto que la perjudica a ella, pero más perjudica las relaciones en Santiago entre Comunes, RD y Convergencia, con miras a la decisión de si apoyan a Jadwe o a la otra chiquilla Punta Arenas. No entiendo por qué esta señorita, digamos, esta candidata crea ese conflicto cuando todos están de acuerdo en sacarla porque no apoya el aborto como un derecho de la mujer. Porque fue inscrita por Comunes. Entonces porque la Comunes. Gente le preguntan por qué Comunes la escribió sin preguntarle este tema, ¿no? Y otros columnistas como Carlos Peña y otros dicen, bueno, se pasaron para ser autoritario. O sea, cualquier persona que diga que no está de acuerdo con el aborto libre, pero que sí con las 3 causales, hay que borrarlo de cualquier coalición de izquierda. Entonces eso no es una política democrática, ¿no? Esa es la discusión que se abrió. Al revés. Yo no estoy de acuerdo con Peña, yo estoy de acuerdo con sacarla si es que no apunta a lo que realmente quiere la coalición, pues, ¿no? Como una de las cosas que tienen que luchar por ella, ¿no? Muy bien. Esa pregunta la va a contestar la subsecretaria Daza. Oiga, tenemos que irnos, tampoco sé si tenemos que irnos, pero parece que se cumplió el tiempo. Esa pregunta ya la respondió entonces la secretaria Daza. Gracias por todo, don Renato Garín. Que esté muy bien. Lo dejo concentrado ahí, en su habitáculo, en su lugar de reclusión. Ha sido el oráculo del poder de esta semana. Chao, Renato. Gracias por la sintonía. Nos encontramos nuevamente, modo pandemia, en stock disponible en Vía X y por la libre expresión. Wash his hands and seal his face.